Señores, estamos de regreso, 8:13 de la mañana y vamos de inmediato a recibir a nuestro primer invitado del día de hoy. Tenemos ahí vía Zoom al doctor Clemente Terrero, quien es el director del Hospital Robert Reed Cabral. Buenos días, doctor. Un placer que nos acompañe en el día de hoy. Buenos ¿Está días, por ahí el doctor. doctor? Está por ahí, vamos a ver. Se escucha un poco bajito, a ver si. Vamos a ver si el doctor se pega Buenos un días, poquito doctor. más. Buenos días. Bueno, ahora sí, ¿Cómo gracias. está, doctor? Encantado de tenerle por aquí, un gran placer. Muy bien, por aquí y por allá. Estamos muy Vamos bien, bien. doctor, Gracias por gracias a Dios. acompañarnos, doctor. Vamos de inmediato a entrar en materia, hablar del tema del COVID, que es el tema de la semana, el tema del momento y sobre todo del reinicio de la docencia. Me gustaría, doctor, usted que es el director del Hospital Infantil Robert Reed, que nos diga cómo anda la tasa de contagio en nuestros niños y su opinión también en torno al debate que se ha generado sobre la vuelta a las clases de manera presencial. Bueno, en esta ocasión, por lo que hemos estado observando y recibiendo y percibiendo aquí en el hospital, parece ser que hay una mayor tasa de contagio en los niños con esta nueva variante. Esto así porque en las variantes anteriores no llegamos nunca a tener el número de ingresos que tenemos actualmente en el hospital. E incluso con la Delta, en un momento dado llegamos a tener 17 pacientes y fue durante un periodo muy breve, creo que no duró eso ni una semana. Y siempre nos manteníamos entre 5 a 8, 7 casos y muchas veces duramos días con 3 casos. En esta ocasión, la situación ha sido completamente distinta porque tenemos ya casi en una semana continuo con un número mayor de casos, ¿no? Nosotros tenemos una unidad de COVID con 12 camas, la cual se llenó, una unidad pequeña obviamente para lo que uno entiende que podía suceder en una pandemia, pero fue así que se construyó. No sé por qué la hicieron así y por qué tomaron esa decisión. Y nosotros tuvimos que habilitar una nueva sala con 18 camas para poder darle respuesta a la cantidad de pacientes que estaban llegando al hospital y obviamente nos estaban refiriendo de diferentes puntos del país. Actualmente, doctor, ¿cuántos niños tiene ingresados? Tenemos 30 niños ingresados. La unidad tiene 12 camas más 18 que tiene la nueva sala. Estamos completamente repletos y llenos de pacientes, incluso con pacientes refiriéndonos, queriéndonos, o refiriéndonos pacientes de algunos lugares. No hemos podido darle cobertura porque estamos llenos. Le hemos dicho que se aguanten hasta hoy y ver si podemos dar algunas de alta para ingresarlo. Eso no se había visto o no se vio en ninguna de las variantes anteriores. Por eso creemos que esta nueva variante es una variante que afecta más a la edad pediátrica, afecta más a los niños. ¿Y con qué cuadro llegan los niños al centro? Que al parecer es grave porque tienen que ingresarlo. ¿Cuál es el cuadro clínico que presentan? Generalmente los pacientes llegan aquí con complicaciones, llegan con neumonía, pueden llegar con bronquiolitis, puede llegar muy deshidratado, decaído, débil, eh, eh, deshidratado por diarrea o por vómito o porque no quieren alimentarse. O sea, esa es la mayoría de los casos. También pueden llegar a veces por un síndrome inflamatorio multisistémico, eh, febril, una fiebre continua, o en ocasiones, también eso ha sido una causa de ingreso, son pacientes con comorbilidad. Hemos recibido algunos pacientes con diabetes, eh, eh, infectados de COVID, con cetoacidosis diabética, infectados de COVID, algún paciente con una tumoración, algún paciente con una falsemia o alguna condición
de inmunosupresión, es decir, situaciones diversas. Doctor, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. La tasa de letalidad con la aparición de esta variante en niños, ¿cuál es? No, es muy baja. Okay. Casi siempre lo que pueden fallecer son aquellos que tienen una comorbilidad. Por ejemplo, aquí falleció un niño con un VIH. O sea, son pacientes así. Qué pena. Los niños en condiciones estables, aunque pudiera pasar, tienen menos gravedad. Okay. Doctor, Entonces, doctor, sí. Manuel Cruz de este lado, doctor, gran placer. Doctor, mire, ayer teníamos aquí a su colega, el doctor Serencaba. Sí. Estuvimos conversando con él respecto a este debate que se ha generado por el llamamiento de la ADP a que los profesores no asistan, ¿verdad?, al llamado a la reapertura de la docencia. El doctor Serencaba, bueno, digamos que no sabremos si decirle incómodo, pero manifestó Sí. que entiende que quizás fue un absurdo el planteamiento del profesor Hidalgo. Él dice, es un tema científico médico, en la que no tiene nada que ver, es un tema sanitario. Me gustaría su opinión al respecto, doctor, si usted entiende que dentro de esas dificultades que usted está planteando, aún así podemos retornar a las clases sin ningún tipo de mayores problemas, ¿verdad?, más allá de cumplir con el protocolo de bioseguridad. Me gustaría su opinión al respecto y sobre todo, ¿cómo se siente usted, verdad, que tiene años trabajando en la ciencia y ver que entonces personas ajenas a este tema, uno dice por politiquería, yo lo he bautizado así? Pero Manuel. Sí, claro que sí, lo de Hidalgo es una cosa que no tiene, o sea, Hidalgo no puede opinar en el tema médico porque no es médico. Okay. Pero me gustaría su opinión, doctor, al respecto. Bueno, déjame decirte que antes de que se tomara esa decisión, había una gran preocupación con relación a eso, de si eso podía acelerar la pandemia, si podía acelerar las tasas de contagio en la población y sobre todo infantil. Me acuerdo que en un momento dado me entrevistaron sobre eso y yo le dije que había que sopesar esa situación. Pero lo que está pasando actualmente no es propiamente médico. Yo creo que ya eso se ha salido de los linderos de la medicina y ha caído en el campo de la política. Eso sí yo puedo decir, porque tomar una decisión u otra iba a generar esa situación. Y obviamente tomar una decisión como la de abrir las escuelas en medio de una pandemia, es obvio que los intereses políticos contrarios iban a aprovechar eso para tratar de emitir su juicio. En ese sentido, doctor, Pienso que el hecho de que no se abrieran las escuelas tal y como se decidió, no va a permitir realmente que uno compruebe de si se abría la clase, si iban a aumentar la tasa de contagio o no. Es decir, eso va a quedar en el limbo. Solamente va a quedar en el plano político de que yo digo que sí y que el otro dice que no. Es decir, esa es incluso hasta para el mismo ejercicio científico, o sea, de uno comprobar esa hipótesis de que interesante eso, la doctor. apertura de la clase iba a producir un aumento, no se va a poder hacer ya, ¿no es? Así que se va a quedar que cada quien con su postura y ahí se quedó todo. Interesante. En ese sentido, doctor, ¿qué usted le sugeriría al Ministerio de Educación a esta etapa? ¿Vamos a las aulas o dejemos los niños en las casas a los fines de que no se contagien de las variantes que andan de estos virus? Yo lo que creo ahí que hay que sentarse en la mesa de las negociaciones con el presidente del gremio de profesores, con el Ministerio de Educación,
porque es por ahí donde debe resolverse. Porque, por ejemplo, Hidalgo está defendiendo, según él, a Sí, los niños, según él. sí. Pero su postura debió ver, está bien que haga ese planteamiento, porque de un lado los profesores, o sea, es una responsabilidad ciudadana, pero lo que él tiene más que defender es a los docentes, a los profesores, porque es el representante de los profesores. Entonces, él debe estar preocupado por si los profesores se infectan o no, ¿verdad? Ese debe ser más o menos su rol. Pero no quiero entrar en ese debate, ni quiero denostar la postura que él ha tomado, pero sí decir que eso es un tema político que incluso yo lo había advertido, se lo había advertido a una persona de alto nivel, que eso podía traer consigo un costo político porque se iba a politizar la situación. Y de hecho ha sido así. Ahora, la escalada que usted ha tenido, doctora, ya en el hospital, ¿ha sido en el marco de las vacaciones navideñas o esa tendencia también coincide con el tema Omicron o ya para finalizando el año, octubre, noviembre, tenía esa tendencia de ocupación? El planteamiento es, doctor, porque quiero saber si haber tenido clases presenciales desde septiembre eso ha incidido en acentuarse, en el aumento de casos en la población de los infantes. No puedo decirte eso porque no hemos estudiado esa variable. Realmente nosotros, como tú sabes, la atención de nosotros es a los que llegan aquí y no comparamos eso con las aperturas eh, de clase. En una ocasión sí escuché que parece ser que no, pero no puedo decirte con exactitud porque no he estudiado esa, esa variable. Bueno, Eh, sí. pero sí quiero decirte, por ejemplo, que con relación a las fiestas, la aglomeración es incidente es un factor importante en cuanto a la aparición de las olas. Tuvimos la primera ola cuando las elecciones en el país, eso fue el año antepasado, tuvimos la segunda ola en, en diciembre del año antepasado y después vino una ola en el día de Semana Santa Sí. del año pasado. O sea, y la cuarta ola sí, fue así exactamente, esa fue la cuarta ola. La quinta ola es la de ahora, la que estamos viendo ahora. Esta aglomeración de personas era indiscutible que iba a aparecer un incremento en el número de casos. Ahora, lo que ha acelerado o lo que le ha dado mayor connotación a este nuevo rebrote y que ha producido la quinta ola es la aparición de la Omicron, que es una cepa, que es una variante mucho más contagiosa y además es una variante que parece ser que evade los anticuerpos y por tanto produce reinfección. Hay personas que yo he visto en la consulta que se han infectado ya 3 veces con el mismo virus de COVID en los 2 años que tenemos con esta pandemia. Y así, una parte importantísima de la población ha sufrido la infección en más de una ocasión, producto de que esta cepa es resistente a los anticuerpos. O sea, Doctor, entonces con el tema de la vacuna, porque hay gente que tiene las 3 dosis y está repitiendo. Entonces, ¿cuál es su recomendación en ese sentido? Si al parecer esta variante, como que no tiene que ver con la vacuna. Y de hecho ya una farmacéutica dice que para marzo de este año van a tener lista una vacuna que va a ser contra Omicron. No, hay que seguirse vacunando. Pero Lo que sí, ¿cuántas dosis?
todas las que sean necesarias. Porque 3 dosis no son necesarias, no son suficientes, la gente sigue. No, Doctor, diga como lo que dicen. pasa es que, que la inmunidad realmente desciende con el tiempo. Como Y dice, hay que ponerse un booster, como dicen en inglés. Sí. Hay que Do- ponerse un refuerzo. Doctor, mire, doctor, me gustaría que usted, si es posible, ¿verdad?, pueda ampliar un poquito eso que usted acaba de decir respecto a Omicron, porque usted sabe que estamos luchando, doctor, no solamente contra la pobreza, también contra la ignorancia en este país. Doctor, y entonces estas personas que son resistentes, ¿verdad?, al tema de la vacuna, han estado encontrando discursos, así, pero fulano tiene 3 dosis y ya Le le dio. volvió a dar el virus, eso es una falsa, o sea, eso he visto en las redes sobre todo que ese discursito ha estado volviendo a calar, o sea, Sí. es bueno que usted le pueda ampliar al país que es que la Omicron tiene la oportunidad, la facilidad de esquivar los anticuerpos y por eso la gente repite, pero no es que la vacuna no está haciendo efecto. Me gustaría que usted le pudiera ampliar eso, doctor, para orientar a la gente, porque con estos anódinos que tenemos en el país no podemos, doctor, no hay forma con esta gente. le agrego, doctor. Y son muchos, como decía entonces Facundo, son demasiados. Le agrego, doctor, a lo que planteaba Manuel, el tema de que le explique a la gente que por una tercera, cuarta, quinta, sexta dosis o refuerzo que se coloque, no se va a morir, porque hay personas que dicen que tanta cosa que nos inyectan. Entonces, que nos explique eso, que nadie se ha muerto por los refuerzos. No, bueno, decirle primero que realmente es sobre el primer concepto que se habló ahí de la ignorancia. Es un crimen que se ha cometido en la humanidad y someter a la persona a vivir en estado de ignorancia, teniendo conocimiento de hace tanto tiempo y sin embargo la exclusión social por parte de los sectores dominantes han sometido a la población al crimen más grande, que es la ignorancia. Yo creo que es un crimen que un día Dios va a tener que tenerlo en cuenta. Una lástima. Doctor, recuerdo, ya saliéndonos de eso, Déjeme contestarle lo que me estuvieron Okay. preguntando. Miren, eso es así como se ha planteado, estos virus son mutantes y entonces cambian algunas características proteicas en su interior, o sea, en su estructura. Y los anticuerpos que se producen es contra una determinada proteína que tienen los microorganismos en su estructura, pero si lo cambian, entonces ya ese anticuerpo no va a ser blanco, o sea, no va a producir efecto, no va a ser blanco de esa proteína, o esa proteína no va a ser blanco de los anticuerpos, porque ya no es la misma. Y si fue hecha para una cosa, entonces, y le ponen otra, ya no va a surtir efecto, porque no encaja en términos llanos, para decírselo, ¿de acuerdo? Bueno. Y eso es lo que se ha producido en este virus. Reenvié esta semana un artículo que publiqué en abril del año pasado diciendo que eso se podía producir. Bueno, y se produjo. Se acabó la entrevista, doctor. Oh, pero bueno. Ahora, en cuanto a las vacunas, escribí algo ahora que lo voy a publicar. Hay dos momentos. Hay un momento de acción de los anticuerpos que tiene que ver con la humanidad, con la inmunidad, que es donde los microorganismos han modificado esa proteína donde actúan los anticuerpos, pero esa primera barrera inmunológica permite que la gente se infecte. O sea, la evasión de esa primera barrera inmunológica permite que la gente se infecte. Eso es lo que está pasando actualmente con la Omicron, que la gente se infecta porque ella puede evadir esos anticuerpos. Entonces las personas se infectan. Ahora, la segunda barrera, que ahí también eso hay que tomarlo en cuenta, que es ya la barrera de la inmunidad celular. Eso es muy difícil o más complejo, o el virus probablemente no haya tenido la necesidad de cambiarlo, y entonces ahí es donde actúan
esa parte de la inmunidad y evita que las personas se agraven y se mueran. No sé si me entienden. Sí, muy Sí. claro. El virus, para ser más infeccioso y para evitar que lo destruyan o que lo hagan desaparecer con los anticuerpos, hace unos cambios. Eso es por la presión que ha tenido el virus con la vacuna. He encontrado muchas personas vacunadas y entonces no puede entrarle. Y él lo que ha hecho es que ha modificado esa proteína para poder pasar. Excelente explicación, doctor. Sí. Agradecer esta interesante conversación con usted, Sí. donde ha arrojado mucha luz, sobre todo en momentos en que la población está bien confusa con tantas variantes, que si la vacuna y demás. Entonces, agradecer por venir aquí a darnos luz con Yo iba a respecto a decir, este Danira, tema. Explicación científica. hace poquito iba a decir que se acabó la entrevista, doctor, y no le escuchamos sobre si se siente cómodo ahora o se siente como en ¿Y principio. usted le va a preguntar eso cada vez que usted entrevista al doctor? Doctor, Eso ahí. Lo dejamos ahí. Doctor, un muchísimas abrazo. gracias. Un abrazo. Un abrazo, doctor. Ay, sí, ay, sí. Bueno. Rumbo de la mañana.